Bueno, buenos días. Vamos a ver función exponencial. Me traje la pizarra porque me parece que va a ser lo más conveniente en este caso y sobre todo por el tema de la elaboración del gráfico, que es una curva. ¿Sí? Bueno, lo primero que tenemos que ver son algunas concepciones teóricas que yo marqué acá en verde. ¿Sí? Las funciones exponenciales se llaman así porque la x, la variable, aparece en el exponente. Entonces nosotros vamos a tener funciones por el momento de la forma f de x igual a la x. Y esa a va a ser un número mayor que 0 y distinto que 1. ¿Por qué va a ser mayor que 0? Y me vengo para acá porque esto va a ser importante. Si yo tuviera una función que fuera f de x igual a 0 a la x, ¿sí? Obviamente las potencias que tienen base 0 dan como resultado 0, a menos que tengamos una excepción que es la de 0 a la 0, que espero que ya sepan que eso es indeterminado. Entonces, por eso vamos a decir que a tiene que ser mayor que 0 y tiene que ser distinto de 1 por la misma razón. Si yo tengo 1 a la x, eso sí lo saben de tercero, toda potencia que tenga a 1 como base va a dar 1 como resultado. ¿Está? Entonces, lo que vamos a hacer acá es tomar dos ejemplos que cumplan con estas condiciones, que a sea mayor que 0 y que sea distinto de 1. El primer caso, el más fácil que vamos a ver, es f de x igual a 2 elevado a la x, y para graficar esto lo que vamos a ir haciendo son tablas de valores. Para las tablas vamos a usar casi siempre estos valores, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, y fíjense que en la de g de x, que es un medio de la x, puse los mismos. Y por el momento las vamos a graficar en un solo eje, sistema de ejes cartesianos, porque hay algo que necesito que vean. Entonces, si nosotros empezamos a desarrollar esta tabla, vamos a tener como primera medida 2, ¿sí?, elevado a la x, que es menos 2. Y eso va a hacer que nosotros tengamos que invertir la base, porque el exponente es negativo. Entonces esto me va a quedar como un medio elevado al cuadrado, que es un cuarto. ¿Sí? De la misma manera, vamos a tener 2 a la menos 1, que va a ser un medio elevado a la 1, que eso es un medio. Espero que se vea, no me quiero chocar el eje. 2 a la 0, otra propiedad que ustedes por lo general ya conocen. Todo número elevado a la 0 es 1. ¿Sí? Vamos a ir un poquito más para abajo, así queda parejo y no tienen problemas para copiar. 2 elevado a la 1 es 2, y 2 elevado al cuadrado es 4. ¿Está? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir ubicando los puntos, y yo voy a tratar de hacer la gráfica lo más claro posible, porque como verán tenemos valores que son fraccionarios. ¿Sí? Un cuarto hay que recordar que es 0,25, y un medio hay que recordar que es 0,5. Entonces vamos a comenzar. Espero que la pizarra se pueda ver, porque también había notado en el práctico de función polinómica, perdón, que por ahí algunos todavía tenían algunos problemas para graficar. Menos 2, un cuarto. Me paro en menos 2, y un cuarto está entre 0 y 1, ¿sí? Pero lo vamos a hacer por acá, ya que está más cerquita del 0 que del 1. Menos 1, un medio, lo mismo, pero ese ya está a la mitad de 0 y 1. Entonces lo vamos a ir haciendo por acá. La ordenada al origen es 1, 0, 1. 1, 2. 1, 2, espero, me voy a cruzar un cachito, pero espero que quede bien el punto. Y por último tenemos 2, 4. Bueno, como verán, es una función que comienza bastante cercana al eje X y después se va hacia arriba.
Entonces yo voy a ir haciendo primero el gráfico más o menos así. Después les voy a mandar las soluciones también por GeoGebra de las actividades cuando las corrijamos. Así se hacen una idea, porque a mí el gráfico me va a quedar un poco feo por una cuestión de que es a pulso, ¿sí? Ahí tenemos la primera función f de x, que como verán es creciente. Lo que voy a hacer acá chiquitito es hablar un poco de dominio de imagen, porque son todas más o menos parecidas, pero necesitamos introducir un concepto nuevo, que es el de asíntota. Vamos a hacer el 1/2 acá y el 1/4 por acá. El dominio de esta función, perdón, vamos a hacer bien la f. El dominio de f, ¿sí?, son todos los números reales. Eso se simboliza con una r que tiene una especie de patita afuera, y significa que yo le puedo poner a la x cualquier valor, ¿sí?, como en función polinómica. Después, la imagen de f, fíjense que f nunca viene para abajo del eje x, ¿sí?, está todo el tiempo por encima. Entonces, yo voy a decir que es de 0 a infinito, con paréntesis en el 0, ¿sí?, porque obviamente no lo incluye, y ahora vamos a ver por qué. Y acá aparece el concepto nuevo, que es el de asíntota horizontal. ¿Sí? Espero que ya hayan visto esto, porque lo necesito borrar. La asíntota es una recta a la cual la curva se aproxima infinitamente. ¿Sí? En este caso, la curva se aproxima infinitamente al eje x, pero como dije antes, no lo atraviesa en ningún momento como pasaba en el tema anterior. Entonces, como nunca está pasando por acá, yo voy a decir que la asíntota horizontal es el eje x, pero el eje x tiene esta fórmula, y es que y es igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué tiene esa fórmula? Fíjense que si ustedes ubican cualquier punto en el eje x, todas las coordenadas de y serían 0. O sea, si yo hiciera un punto acá, ese punto sería el 5, 0. Si hiciera un punto acá, 2, 0. Si hiciera uno acá, menos 4, 0, y así sucesivamente. ¿Está? Ahora nos vamos a pasar a la g de x igual a 1/2 de x. Yo ahora también les voy a mandar foto de esto para que puedan copiar en caso de que no se haya visto algo. Van a ver que la función de g de x tiene un armado muy similar a la de f de x. Voy a agarrar el fibrón verde, porque esa la voy a graficar con verde. En este caso tengo 1/2 a la menos 2. ¿Sí? Si yo tengo 1/2 a la menos 2, vamos a agarrar un poco la pizarra para que no se mueva tanto. Tengo que invertir y me queda 2 al cuadrado, que es 4. Ese 4 ya lo habíamos visto, pero al final de esta tabla. ¿Sí? Entonces lo que va a ir pasando ahora, si yo hago bien los cálculos, es que me va a quedar todo al revés. O sea, el que sigue va a ser 2, 1, 1/2 y 1/4 va a quedar allá abajo. ¿Sí? En este caso vamos a seguir 1/2 a la menos 1. Eso va a ser igual, invierto, 2 a la 1, eso es 2. Después tengo 1/2 a la 0, ¿sí? Todo número elevado a la 0 da 1. Después tengo 1/2 a la 1, todo número elevado a la 1 da el mismo número, o sea que es 1/2. Y 1/2 al cuadrado
va a ser 1/4. ¿Está? Entonces, ahora yo con verde voy a ubicar los puntos, pero fíjense que me van a quedar tipo espejo. ¿Sí? O sea, voy a tener, yo tenía el 2,4, bueno, ahora voy a tener el menos 2,4. Espero que no me traicione acá el astigmatismo. Para menos 1,2, me vengo por acá. Para 0,1 tengo coincidencia ahí, o sea que estas dos gráficas se van a intersectar ahí. Para 1, 1/2. Y para 2, 1/4. ¿Está? Entonces, ahora lo que voy a hacer es unir el gráfico. ¿Sí? A ver cómo puedo hacer. Y van a ver que esto, bien graficado, me voy a cruzar un poquito, tendría que quedar como si fuera un espejo. ¿Sí? O sea, para la izquierda en la G de X pasa lo mismo que para la derecha en F de X. Después les voy a mandar, como les dije, GeoGebra para que esto se vea bien. Y vamos a terminar de hacer el análisis allá. El dominio de G también es R, eso no cambia. La imagen de G también es 0 infinito. Y la asíntota horizontal, que a partir de ahora la voy a llamar AH, también es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que sacar en claro de todo esto? Que si tengo dos funciones, FC le voy a poner, f de x y g de x, con bases inversas, como pasa acá, tengo 2 de base y 1/2 de base, son inversos. Los gráficos son simétricos, ya voy, simétricos respecto de Y. Y esa sería la introducción al tema, ¿sí? Bueno, y para terminar el análisis de los gráficos que hicimos recién, podemos decir como conclusión que f de x igual a 2 a la x es creciente y g de x igual a 1/2 a la x es decreciente. Acuérdense que el crecimiento se ve de izquierda a derecha. En la parte de f de x, ¿sí? Nosotros teníamos un gráfico que iba una cosa así. Comenzaba hacia abajo y se iba para el infinito. Y en el caso de g de x igual a 1/2 a la x, como era simétrico respecto de y, comenzaba arriba y bajaba. ¿Cómo podemos darnos cuenta si una función es creciente o decreciente? Por el momento que estamos trabajando solo con la base y la x de exponente, vamos a decir que f de x igual a 2 a la x es creciente porque a es mayor que 1, ¿sí? Y me dejé esto acá porque tiene relación con lo primero que habíamos establecido. Y g de x igual a 1/2 a la x es decreciente porque la a está entre 0 y 1, ¿sí? Acuérdense lo que habíamos dicho hoy, 1/2 es 0,5. Entonces, estos dos casos de crecimiento y decrecimiento nos cumplen la condición, pero tenemos que recordar que la función va a ser creciente si a es mayor que 1 y es decreciente si está entre 0 y 1. Bueno, desplazamiento vertical de la función exponencial. Nosotros lo vamos a ver reflejado a eso porque
nos apareció un numerito. Fíjense que yo acá tengo f de x igual a 3 a la x más 1. Ese más 1 es lo que nos va a estar dando el desplazamiento vertical, ¿sí? O sea que en estos casos nosotros vamos a tener funciones que van a ser del tipo f de x igual a la x más c, con todo lo que ya sabemos de a, un número mayor a 0 distinto de 1. En este caso yo tengo 3 a la x más 1, como dije antes, y el 3 me está indicando que la función va a ser creciente. Una vez hecho ese pequeño análisis, lo que vamos a trabajar ahora es la tabla de valores y después nos vamos a ir directamente al gráfico y al análisis de dominio, imagen y asíntota, que ahí vamos a tener un pequeño cambio. Vamos a comenzar acá. En este caso tengo que tener en cuenta no solo el tema de la potencia, sino que una vez que resuelva esa potencia vamos a tener que sumar 1. En este caso yo tengo 3 a la menos 2, que va a ser 1/3 al cuadrado más 1. Eso es 1/9 más 1, que va a ser 10/9. No quiero perder mucho tiempo con el cálculo porque creo que ustedes en quinto ya para hacer estas cosas utilizan la calculadora. Entonces, de última, si hay que reforzar algo de suma de fracciones, lo vamos viendo en los sum. 3 a la menos 1 más 1, ¿sí? Va a ser 1/3 a la 1, que es directamente 1/3 para no hacer tan largo el cálculo, más 1 va a quedar 4/3. 3 a la 0 más 1, acá ya vamos a tener el primer cambio porque en esta fila, en los gráficos anteriores nos venía dando 1 y acá va a dar 2, porque 3 a la 0 es 1, más 1, 2, y ahí se empieza a notar esto del desplazamiento vertical. 3 a la 1 más 1, 3 a la 1 es 3, más 1, obviamente, es 4, y después voy a tener 3 al cuadrado más 1, que 3 al cuadrado es 9, más 1, 10. Para terminar la tabla voy a pasar a número decimal, el 10/9 y el 4/3. 10/9 es 1,1 periódico y 4/3 es 1,3 periódico. Obviamente por este tipo de cuestiones, que yo tengo 1,1 y 1,3, ahí está muy juntito, no se hagan mucho problema, traten de expresar la diferencia, pero con que se note que el 4/3 está un poquito por encima del 10/9 ya alcanza. Vamos a comenzar a graficar los puntos 0, 2 y 1, 4. El 2, 10 no lo vamos a hacer porque sería muy alto y ya lo que queremos expresar lo vamos a lograr con el 0, 2 y con el 1, 4. El 0, 2 es ordenada al origen, ¿sí? Y el 1, 4 va a estar más o menos por acá. Después yo tengo el menos 2 con el 1,1, que lo voy a hacer ahí muy juntito del 1, y el menos 1 con el 4/3, y bueno, el 4/3 lo vamos a hacer más o menos por acá, ¿sí? No alcanza a llegar a la mitad, está un poquito más abajo, y como podrán ver, todos los valores, ¿sí?, son mayores a 1. Entonces yo lo que tengo que tener cuidado es de no pasarme del 1. Por lo tanto voy a hacer una asíntota horizontal, ¿sí?, por acá. Espero que no se me vaya mucho, ¿sí?, que es la recta verde, que la voy a corregir un poquito. Y yo no me tengo que pasar para abajo de esa recta verde. Por lo tanto me va a quedar una función exponencial con la misma forma que la anterior, pero ahora en lugar de no pasarme del 0, no me voy a pasar del 1. Entonces tengo un desplazamiento vertical que me coincide con este valor de C. Por lo tanto, el dominio va a ser R, como siempre,
La imagen ya no va a ser de 0 a infinito, sino que va a ser de 1 a infinito. Y la asíntota horizontal va a ser I igual a 1.